Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver índices bursátiles, palabra que seguramente nos sonará chino. Pero ¿qué pasa si os menciono otras palabras como IBEX 35, índice de referencia español, o el promedio industrial Dow Jones o el Dow Jones 30, o el índice de referencia francés como es el CAC 40? Palabras que seguramente hayáis escuchado en las noticias, pero estas gráficas nos presentarán más dudas que las que tengamos inicialmente. ¿Qué significan estos puntos, estos números? ¿Qué significa que un índice baje un 0,50%? ¿Qué significa la evolución que nos muestra esa gráfica? Para ello, mi objetivo en este vídeo es que una vez que lo veamos, entendamos bien e interpretar la información que nos quiere dar un índice, y por ello lo más interesante va a ser dividir el vídeo mediante el siguiente índice. Primero vamos a ver qué es un índice, qué tipos podemos encontrar, quién está detrás, porque por supuesto siempre va a haber una empresa implicada que quiera obtener un beneficio, qué ventajas nos pueden aportar, que es lo más interesante, ya que si no nos aporta nada, ¿por qué vamos a usar algo? Cómo se forma o construye un índice y un poco de historia. Por ello empecemos por ¿qué es un índice bursátil? Muy bien, antes de empezar a ver qué son los índices bursátiles, vamos a hacer un pequeño parón en el sistema financiero para entender qué significa que una empresa cotice en una bolsa de valores. Lo primero que hay que entender, cosa que ya vimos en el vídeo 2 del canal, es que en el sistema financiero, como ya vimos, tendremos dos formas de financiamiento, indirecto y directo, y una serie de actores. Vale, dentro del financiamiento directo encontramos los mercados financieros, y dentro de esos mercados financieros tendríamos el mercado de capitales, mercado de renta variable y las bolsas de valores. Dentro de la bolsa de valores pondríamos en contacto a dos actores, que son las empresas que deciden sacar la empresa a bolsa y los actores de que serían los ahorradores que decidirán comprar parte de esas acciones volviéndose propietarios de parte de esas empresas. Vale, vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí tres empresas conocidas, BBVA, Iberdrola o Telefónica. Supongamos que Telefónica decide salir a bolsa, proceso muy complejo, bueno, que habría que hablarlo en un vídeo aparte, pero supongamos que sale a bolsa y que vale 5 euros la acción. Una vez que esa acción vale 5 euros, pues se producirán dos fuerzas en el mercado, la oferta y la demanda. Simplemente, pues los inversores decidirán si 5 euros significa que Telefónica estará barata o cara en función de sus cuentas anuales, de los resultados trimestrales que vaya sacando, etcétera. Y si ven que Telefónica a lo mejor está barata, pues decidirán comprar acciones. Por lo tanto, habrá una mayor fuerza de demanda. Y en el caso contrario, si ven que Telefónica está más cara, pues habrá una mayor oferta, quizás que de demanda, ya que la gente querrá vender. Por ello, por ejemplo, si se produce una mayor fuerza de demanda, querrá decir que las personas que quieran vender sus acciones las podrán vender a un mejor precio, ya que al final las personas que quieren comprar creen que la empresa está barata y a lo mejor pagan un poco más de lo que vale la empresa con tal de entrar al mercado. Por lo tanto, puede la empresa subir. Obviamente puede subir por muchos otros factores, pero es para que entendamos un poco cómo interactúan estas dos fuerzas. Y en el caso contrario, si a lo mejor se determina que hay unos malos resultados o una crisis a la vista, muchos otros factores, puede que los inversores decidan salir, decidan liquidar sus acciones y se produzca una mayor oferta de acciones que de demanda. Por lo tanto, los demandantes pues querrán comprar baratos y, no comprarán hasta que el precio no llegue hasta sus estimaciones y por lo tanto los que quieren vender sus acciones a cualquier coste, pues tendrán que bajar mucho el precio de la acción para poder cerrar. Como ya vimos, aquí se producen dos fuerzas, que era el bid y el ask, es decir, si yo quiero vender mi acción a 5,20 y una persona quiere comprar a 4,80, hasta que yo no baje a 4,80 o la persona que quiere vender a 4,80 suba a 5,20, no se va a vender la acción. Es decir, no se va a cortar. Por lo tanto, uno de los dos tiene que ceder y por eso yo llamo esto que es un juego. Es un juego de a ver cuál de las dos fuerzas es mayor y quién cede antes. Si el que está dispuesto a comprar decide subir más su precio o el que está dispuesto a vender decide bajar su precio. Uno de los dos tiene que perder, está claro. Pues bien, una vez visto esto y que entendemos que al final de esta forma irá variando el precio de la acción, vamos a ver qué es un índice bursátil. Muy bien, una vez que hemos visto
que las cotizaciones de las empresas van variando a lo largo del tiempo debido a las fuerzas de oferta y demanda, vamos a hablar de qué es un índice. Y es que un índice bursátil no es más que una cesta en la cual iremos incluyendo empresas en función de la naturaleza del índice. Por ejemplo, en el IBEX 35, en esa cesta meteremos las 35 mejores empresas de España. Mejores lo denotamos como más líquida, es decir, cuya acción es más fácil venderla en el mercado, o con mayor capitalización de mercado, es decir, las que tienen más valor. Un índice será algo vivo, es algo que se actualizará cada segundo, por lo tanto no tiene por qué estar siempre las 35 mismas empresas, sino que irán variando. Por ejemplo, si hacemos un índice ficticio, el IBEX 3, en esa cesta podríamos meter La Caixa, Endesa y Santander. Entonces tendríamos que estar continuamente con un algoritmo que veremos después cómo se puede calcular, pues tendremos que tener en cuenta continuamente cómo irán variando las cotizaciones de esa empresa. Por ejemplo, aquí en estas gráficas vemos cómo La Caixa, Endesa y el Banco Santander han ido variando a lo largo del día de hoy. Vemos cómo Endesa ha cerrado en negativo, mientras que las otras dos empresas han cerrado en positivo. Eso significa que el índice vaya a estar en verde, es decir, que el índice vaya a subir hoy. No tiene por qué, ya que dependerá del peso de cada empresa. Hay que entender que el algoritmo ponderizará el peso de cada empresa. Es decir, si Endesa tiene el doble del peso conjunto de Caixa y el Banco Santander, el índice bajará. ¿Por qué? Porque al bajar Endesa y tener mucho más peso que las otras dos empresas, puede ser que el índice baje. Os pongo un ejemplo con el IBEX. Aquí tenemos el IBEX el día de hoy, ¿vale? Vemos que ha cerrado con un 0,87% y vemos que efectivamente la gráfica a la derecha, la gran mayoría de empresas están en verde. ¿Eso quiere decir que todas las empresas hayan cerrado hoy en verde? Es decir, que hayan cerrado hoy con positivo. No, vemos que hay empresas como Acerinox que ha cerrado en negativo, con una variación del menos 0,43%. Por lo tanto, hay que entender que el índice al final no es más que ponderizar para que nosotros de un vistazo podamos ver cómo lo han hecho en un día, en un año, en 5 años, etcétera, las mejores empresas de un país. Digo de un país porque ahora vamos a ver que hay distintos índices, pueden ser sectores, regiones, países, etcétera. Por lo tanto, con esto nos tenemos que quedar, con que un índice es algo vivo, es algo que de un vistazo nos permite ver cómo la han estado haciendo las empresas, ya sea de un sector o de un país, y que un índice en un día esté en verde, es decir, esté en positivo, no significa que todas las empresas del índice hayan cerrado en verde. Puede ser que haya empresas que hayan subido, empresas que hayan bajado, pero al final la ponderización de todas esas empresas da como resultado positivo, porque las empresas que tienen más peso han terminado en verde y a lo mejor las que han terminado en rojo, es decir, en negativo. Cuando digo positivo o negativo me refiero que al cerrar la sesión, ¿vale? El resultado de la acción vale más que como empezó. Es decir, si empezamos la sesión, por ejemplo, el mercado abre a las 9 y una acción vale 5 euros y el mercado cierra a las 5 y una acción vale 6 euros, pues cerrar en positivo. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento en el precio de la cotización de la acción. ¿Vale? Entonces nos tenemos que quedar con esto. Y vamos a ver a continuación los tipos de índices que podemos encontrar. Bueno, me voy a quedar. Muy bien, una vez que hemos visto que es un índice bursátil, vamos a ver de qué forma podemos agrupar esas empresas, es decir, de qué forma podemos seleccionar las empresas que meteremos en la cesta, de forma que nos aporten información útil. Por lo tanto, primero nos vamos a situar en nuestro querido planeta Tierra, en el cual tendremos muchos países, muchas empresas y una economía que tenemos que abordar. Por lo tanto, el primer caso pues serán agrupar empresas de un mismo país, de forma que tendremos índices de referencia. Por ejemplo, en Estados Unidos pues tenemos el promedio industrial Dow Jones o Dow Jones 30, que agruparán a las 30 empresas más importantes del ámbito industrial de ese país. De forma que, mirando ese índice, podemos saber cómo está marchando la economía de un país. Por ejemplo, el IBEX 35, las 35 empresas más líquidas de los mercados bursátiles en España, que están formados, como ya sabemos, por la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Bilbao, Barcelona y la Bolsa de Valencia. Entonces, viendo estos índices de referencia de los países, podemos saber qué tal está la economía en un país. Por lo tanto, nos aportará una información muy, muy útil. En Japón, por ejemplo, tendríamos el Nikkei 225, etcétera. Otra forma lógica de agrupar estas empresas puede ser por regiones.
Es decir, serían los índices internacionales, por ejemplo, el Eurostoxx 50, las 50 empresas más importantes de la zona euro. Por lo tanto, ya no solo podemos saber cómo puede ir la economía de un país, sino cómo va la economía de varios países, es decir, en conjunto. Y por supuesto, se nos pueden ocurrir muchas más formas. También tendríamos los índices globales, como vemos aquí, el MSCI World, es decir, índice formado por empresas de 23 países desarrollados. Es decir, ya este índice nos dará una idea más genérica de cómo está marchando la economía de las empresas a lo largo del mundo. Pero también podemos agrupar por sectores, es decir, empresas cuya actividad de explotación sean las energías renovables o energías verdes, empresas cuya actividad sea o esté relacionada con el agua, o empresas que estén relacionadas con el bienestar y la sanidad. Por lo tanto, se nos pueden ocurrir muchas formas de agrupar estos índices, que si empresas de baja capitalización o small caps, es decir, pequeñas empresas, agrupar medianas empresas, empresas de gran capitalización, una infinidad. Por ejemplo, aquí os traigo la gran cantidad de índices que podemos encontrar. Veis que hay un montón de índices. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es cuáles son los índices más importantes, porque por supuesto va a haber un índice de referencia para cada país, y después, si nuestra inversión se centra en algún sector, pues tenemos que ver cuáles son los índices que nos aportan una información más eficaz para poder saber cómo está marchando el sector en el que estamos nosotros metidos. Por lo tanto, eso va a ser lo más importante, entender que hay muchos índices que se van a agrupar en función, pues ya sea de cómo se localicen las empresas, es decir, de cómo estén geolocalizadas, si es un índice nacional, internacional o global, y del sector. Además, es muy importante que entendamos que también podemos clasificar los índices bursátiles en función del tipo de activo, ya que no siempre serán de empresas, como hemos dicho. Tendremos índices de renta variable, que sí que serán acciones de empresas que coticen en la bolsa de valores, pero también tendremos índices que pueden ser de renta fija, como pueden ser los bonos estadounidenses, o de materias primas, como pueden ser el oro, la plata, el petróleo, etc. Por lo que los tipos de los índices serán muy variados y lo importante será encontrar los que más nos interesen en cada momento. El último punto que vamos a ver va a ser el de quién está detrás de los índices bursátiles. Lo primero que tenemos que entender es que hoy en día cualquier persona o cualquier entidad podría crear un índice bursátil. Contamos con una tecnología muy amplia, contamos con unos conocimientos muy extensos, pero por ejemplo, que yo desde mi casa cree un navegador web no significa que pueda competir contra Google, ya que no tengo ni los recursos ni la capacidad para poder hacerlo. En el caso de los índices bursátiles pasará lo mismo. Por más que nosotros podamos crear un índice con los datos financieros que podamos obtener de ciertas páginas, no vamos a tener la capacidad ni los recursos para acceder a cierta información y poder brindar un índice de calidad. Por lo tanto, al final, los índices bursátiles más reconocidos tendrán detrás empresas prestigiosas, ya sean empresas que gestionen y operen bolsa de valores o empresas que se dediquen desde hace muchos años a este sector. Por ello, el primer grupo que vamos a ver va a ser el de las empresas que tienen acceso a una gran información financiera. Entre ellas encontraremos empresas como pueden ser S&P Global o la podréis conocer como Standard & Poor's. ¿Por qué? Porque tiene el famoso índice S&P 500. O otra empresa como puede ser el MSCI. Al final, estas empresas tienen una larga historia, una cantidad ingente de recursos detrás y se pueden permitir gestionar y poder crear continuamente nuevos índices como pueden ser, por ejemplo, el S&P 500 o el MSCI World, que son índices reconocidos a nivel mundial. ¿A qué se dedican estas empresas? Por ejemplo, S&P Global pues, se dedica a emitir calificaciones crediticias, mientras que MSCI, si entramos en su página web, pues tiene soluciones desde gestión de riesgo hasta gestión de portfolio y una gran cantidad de servicios. Por lo tanto, hay que entender que estas empresas saben lo que hacen y al tener tantos recursos, pues se pueden permitir competir contra índices que pueden crearse con la otra cara de la moneda, que serían empresas que gestionen, operen mercados bursátiles. Por ejemplo, en España tendríamos
BME, que sería Bolsa y Mercados Españoles, que opera pues las bolsas de valores en España, que serían, ¿no?, la Bolsa de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, que ya conocemos. Y obviamente, al tener acceso de primera mano a toda la información que se produce en estos mercados, pues puede crear con mayor facilidad estos índices. Por ejemplo, tendríamos el IBEX 35, pero no solamente esto. Si vemos la foto que pongo a continuación, vemos que el BME, la Bolsa de Mercados Españoles, BME, que es una empresa de SIX, pues tiene una gran cantidad de índices, que si índices con dividendos, perdón, el IBEX 35 con dividendos, el IBEX 35 normal, que no contabiliza dividendos, que eso se lo explicaremos cuando veamos cómo se calculan los índices, y una gran cantidad, ya sean por sectores, como ponemos aquí, el IBEX 35 de banco, etcétera. Al final, lo importante es entender que tendríamos estas dos clases de empresas. Empresas con una cantidad de información y un acceso privilegiado a esta información financiera, o empresas que operen mercados bursátiles, como puede ser eh, el Bancos y Mercados Españoles, u otras empresas que operen las bolsas en otros países. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Sé que han quedado 3 puntos por ver, que es el de la historia, qué ventajas nos aportan, y uno muy importante, que es cómo se calculan los índices. Y por ello lo voy a partir en 2 vídeos, ya que no quiero que quede muy extenso, y de hecho me gustaría dedicarle un vídeo solamente a cómo se calculan los índices, ya que me parece súper importante para que podamos entender del todo qué es un índice, ya que a lo mejor con conceptos abstractos como estamos viendo no puede que quede del todo claro, pero una vez que veamos cómo se calculan los índices y entendamos bien cómo irá variando, seguramente lo entenderemos todo mejor. Así que muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.